Escuchan atrás mi voz en el micrófono. Se debe a la necesidad de plantear alternativas a los desarrollos históricos de la minería cubana. Nosotros sabemos que desde la colonia, la llegada de los españoles, el Perú, así como México, han sido grandes exportadores de minerales, de metales preciosos. Esto ocurrió durante un periodo aproximadamente de 3 siglos y medio. Es bastante tiempo. Creo que voy a hablar así nomás, ¿se parece? Ya, muy bien. Entonces, 3 siglos y medio de exportación de oro y plata. ¿A cambio de qué? A cambio de la transferencia cultural del idioma y de la religión, básicamente. Lo demás, valgan verdades, todas las culturas de hortalizas, de alimentos, etcétera, hasta las mismas costumbres han quedado incólumes y lo que ha habido es un sincretismo cultural. Pero ¿qué cosa sucedió con nuestro oro y con nuestra plata que fueron a dar a Europa? Sucedió algo muy interesante. Sucedió, aunque ustedes no lo crean, la revolución industrial, porque ese dinero, esa plata y ese oro se convirtieron en dinero. Dinero que a través de los agentes bancarios de Europa, que existían en cantidades en varias regiones de Europa, se sirvieron para capitalizar Europa. Capitalizar quiere decir permitir la generación de actividades, de negocios, de una forma completamente nueva, de una forma completamente exponencial. Y esto ocurrió, lo que ocurrió después, casi inmediatamente, fue una disparada de la cultura industrial europea con respecto a Arabia, a China y en general a todas las regiones que no participaban de esta, digamos, de esta generación de riqueza. Bueno, entonces nos queda la lección muy importante de que el oro y la plata sirvieron para capitalizar, para generar dinero. Lo siguiente que pasó en nuestra historia, ¿no? Con la independencia, hubo un declive del desarrollo minero por un tiempo largo, porque se perdió pues este circuito de transferencia de oro y plata, y la actividad bancaria un tiempo se redistribuyó la cosa, digamos unos 50 años, y después se descubrió, a la vez que hubo una gran hambruna en Europa, ¿no? Se dieron cuenta de que acá en el Perú se usaba el guano ¿para qué? Para fertilizar las tierras áridas de la costa. Entonces, como gran transferencia tecnológica, se usó este guano para desaparecer la hambruna que había azotado Europa en Irlanda, Alemania y otros sitios. Otra contribución más de esta maravillosa cultura que había acá, o que existe acá. Y después también, en conjunto con este guano que se exportaba, se exportó el salitre, que también servía para lo mismo, para la agricultura, porque el salitre es un nitrato, ¿no? De hecho. Después, lógicamente, se descubrió que el salitre servía para fabricar trinitroglicerina, para explosivos. Y lo que pasó después es que todo este auge ocurrió en el gobierno de Castilla. Imagínense ese gobierno tan importante que hubo, del general Ramón Castilla. Éramos una potencia, porque teníamos mucho dinero. El guano y el salitre nos capitalizó a nosotros también. Entonces, hubo un evento interesante que quizás ustedes no conozcan, que en la región de California se había una fiebre del oro, en Estados Unidos. Todavía no había llegado el ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, ¿no? Y lo que ocurrió fue que éramos tan importantes desde el punto de vista estatal que nos dimos el lujo de mandar una armada a California para defender a los intereses de los mineros peruanos en esta fiebre del oro, ¿no? Los tiempos cambian, como dice la canción, ¿no? Y entonces,
Finalmente, la bonanza del guano degeneró en corrupción, cuando no, con el famoso caso Dreyfus, donde a fin de acortar el tiempo entre exportar el guano y recibir el dinero, se incurrió en empréstitos. Y cuando ya no se quiso incurrir en empréstitos, se siguió incurriendo en empréstitos, aunque ya no eran necesarios, pero esto trajo la ruina del Estado peruano, que desembocó finalmente en una tragedia en la Guerra del Pacífico. Entonces, el segundo lugar de la historia fue ocupado por el guano y el salitre después de los metales en la colonia, ¿no? Finalmente, el siguiente hecho histórico que ocurrió fue el conflicto entre Estados Unidos e Inglaterra. Había un conflicto porque estaba surgiendo el nuevo poder. Y entonces, en ese momento, intervino el capital norteamericano acá en el Perú, ¿no? Y se desarrolló la minería nuevamente a través de la Cerro Paco Corporation. Nos convertimos en una... después de un lento periodo de reconstrucción, ¿no? Nos convertimos en un importante centro de producción de metales para abastecer el mercado de Estados Unidos y algo de industria local por muchos años, ¿no? O sea, desde los años 20 hasta los años 50, que en la guerra de Corea, digamos, éramos gran productor de metales. Y esto trajo las inversiones en una serie de cosas, hasta que llegamos a la época actual en que tenemos una gran minería que exporta principalmente concentrados, seguido de una mediana minería que hace fundamentalmente lo mismo, y de una pequeña minería y también artesanal, que lo que hace es genera proyectos nuevos para las otras dos grandes minerías mencionadas, ¿no? Y también fuente de trabajo de subsistencia, principalmente con la extracción de oro. Entonces, ¿a qué me refiero con la optimización que voy a hablar ahora de los negocios mineros metalúrgicos? Simplemente voy a hablar, básicamente, qué pasa con nuestros metales, porque el negocio no termina en la exportación de minerales, eso lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Y qué cosas desconocemos en grandes rasgos de estos otros negocios que ocurren fuera de nuestras fronteras? No solamente estoy hablando del Perú, estoy hablando de Chile, de México. Bueno, de México un poco menos ahora, ya está bastante industrializado. Entonces, históricamente, los tres usos de los metales o minerales peruanos, de acuerdo a la cronología que he mencionado, ¿no? Lamentablemente no tenemos el PowerPoint para fijar los conceptos con la vista, tienen que escuchar mi voz nada más. Son la monetización número uno, ¿no? O sea, respaldo para la emisión de moneda, como el caso del oro y la plata, ¿no? En segundo lugar, el uso de los minerales como insumo industrial directo, sin mayor procesamiento, como el caso de fertilizantes y el nitrato. Y en tercer lugar, ya más adelante y con mayor modernidad, el uso de los metales para fabricar diversos utensilios como armamentos, equipamiento eléctrico y maquinarias, caso plomo, cobre, hierro y zinc, ¿no? Entonces, vamos a usar esta cronología. No quiero decir que esto sea lo único que se puede hacer, sino lo que estoy diciendo es lo que se hace, lo que se ha hecho y lo que no hacemos nosotros. A pesar de que nosotros somos los productores, los dueños de la pelota, señores. Al dueño de la pelota no lo dejan jugar en la cancha de fútbol. Eso es lo que nos ocurre. Entonces, en el caso del oro y de la plata, para monetización, este respaldo se usó en el Perú hasta la década del 30, que teníamos la famosa libra peruana. Después de eso, después del 30, con la caída después del presidente Leguía, ¿no? La moneda fue el sol de oro, que carecía de convertibilidad. En el caso actual de la producción mundial de oro, alrededor del 80% sirve de una u otra manera para este mismo fin, aunque ustedes piensen que la cosa ha cambiado. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por acuerdos interbancarios. Yo tengo una tonelada de oro que cuesta 40 millones de dólares. Contra eso yo quiero que me preste 100 millones de dólares, esa es mi garantía. Mi proyecto es muy bueno, mi proyecto va a generar 1.000 millones de dólares. Solamente quiero 100 y te lo muestro en mi proyecto. Pero en caso me fallara, porque las cosas a veces salen mal, ahí tengo 40 millones de dólares en oro. ¿Aceptas o no aceptas esa prenda? Y sí la acepto, y entonces van a los 100 millones de dólares. Así funcionan estas cosas.
Eso se llama apalancamiento. Entonces, a pesar de que nosotros pensamos que el oro y la plata y el cobre y el zinc y los demás metales sirven solamente para los industriales, no es así. Hay unos entes que se llaman las bolsas de metales, que están en Londres, Nueva York, ¿no? Básicamente, en Shanghái ahora, ¿no? Donde se hace este apalancamiento, lo hacen los bancos. Deberían hacerlo los bancos de reserva también, del país, de los países, pero actualmente son los bancos privados. Hay unos cuantos bancos de reserva central que están tratando de hacer esto. Entonces, decía entonces que se usaba el oro y la plata para respaldar el dinero así con apalancamiento y todo, pero hay un respaldo, ¿no? Un respaldo físico de metales, legal, o sea, autorizado, que no se usó más después del año 70, por un acuerdo que hubo, donde se empleaba solamente el dólar, el patrón dólar, que ha sido respaldado por un control geopolítico de Estados Unidos, el cual ha sido válido hasta hace poco. Ha funcionado, pero ya no es tan válido porque están ahora generándose un nuevo espectro de divisas internacionales. ¿Ah? Entonces estamos ante una situación cambiante en estos momentos. Y nosotros somos los generadores de plata, oro, cobre, zinc, plomo, etcétera, etcétera. Y ahora litio y uranio y tanta cosa más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir iguales? ¿Quién nos va a comprar todos esos metales y para qué sirven por último? No nos hemos preocupado mucho. Andamos diciendo que vamos a generar 20 proyectos mineros al año. ¿Y quién nos va a comprar los metales? ¿Acá nos van a venir los extraterrestres y se lo van a llevar? No va a ser así. Tenemos que tomar el control de nuestro propio negocio. Hemos estado vendiendo harina para hacer tacos y nunca nos hemos preocupado de hacer los tacos. ¿Ah? Entonces, vamos a decir un ejemplo. De este negocio financiero, como digo, el Perú no participa, ¿no? Y ya que, por ejemplo, junto con Chile, producimos alrededor del 50% del cobre mundial. Y el oro del Perú, y la plata del Perú y la plata de México, especialmente el oro producido artesanalmente en el Perú, podría captarse oficialmente y destinarse a construir un respaldo para una monetización de algún tipo. No estoy diciendo ahora cómo son las cosas, sino el por qué y el qué. Entonces, esto generaría un movimiento financiero o fiduciario, de confianza, quiere decir fiduciario, considerando una producción conjunta de Chile, Perú y México, más el oro peruano, en conjunto de 90.000 millones de dólares. O sea, eso es lo que exportan esos tres países: oro, plata y cobre. ¿Sí? Puedo equivocarme, pero no por más de un orden de magnitud. Entonces, multiplicando esto por 10 nada más, un apalancamiento moderado, como dicen los comerciantes, son 900.000 millones de dólares anuales, ¿ah? Que podríamos disponer. Si a eso le agregamos los intereses de 5% al año, son 45.000 millones más, ¿no? Entonces, tenemos un capital inmenso que se puede usar para construir toda la infraestructura de Latinoamérica y probablemente hasta la del África. Entonces, este dinero, controlado localmente y no extracontinentalmente, como es el caso actual, serviría para este propósito, ¿no? Ahora finalmente tenemos una solución política para fines de comercio, comerciales, que es la Alianza del Pacífico. Podemos transformarla en una asociación política para fines de finanzas, que es otro escalón adicional, que ya lo tiene la Unión Europea, con algunos resultados negativos por razones que es otro tema diferente. Pero nosotros no tenemos esos tipos de conflictos. Entonces, este es el caso del potencial de la monetización de los metales, con el uso de bolsas de metales. Ahora pasemos al siguiente tema, el siguiente enfoque, que es el uso de productos mineros en forma directa o con poco procesamiento. Fíjense ustedes, nosotros estamos asociando un periodo. ¿Por qué es tan fácil aceptar por parte de los políticos, de los historiadores y los abogados que saben muchísimo más que yo de estas cosas? ¿Por qué es fácil para ellos aceptar? ¿O por qué ha sido fácil para ellos aceptar que el Perú solamente exporte materia prima o minerales? Porque así ha sido el gran auge, uno de los booms históricos que tenemos un registro muy fuerte en este país, con el caso del guano y el salitre. No necesitábamos hacerle nada al producto y se iba y venía mucho dinero. Ese es el sueño dorado, pues, de mucha gente, ¿no? No hacer nada y recibir algo.
Pero no funciona bien, porque para el caso de los minerales, como repito, el 10% de la riqueza se genera exportándolo como minerales y el 90% se genera haciéndole a otras cosas, usándolo como recurso de financiero o como vemos ahora aquí también como fabricación de asuntos metálicos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, porque este tema que yo estoy hablando hoy día es negocios mineros metalúrgicos. Entonces, en el caso del Perú, el uso de productos mineros en forma directa o con poco procesamiento está restringido al carbón antracita, que tenemos 1.600 millones de toneladas, y a los mármoles que se exportan, ¿no?, a varias partes del mundo, y a la piedra de construcción, la piedra chancada. Este tema de la piedra chancada, para que ustedes tengan idea, ustedes por ejemplo como metalúrgicos dirán, bueno, ¿qué cosa hago yo? Y la piedra chancada es un material natural, no es ningún metal. Sí, pero hacemos las chancadoras, ¿no? Hacemos las máquinas para generar para trabajar las canteras, ¿no? Entonces sí hay una intervención de los metalurgistas en el negocio de la piedra chancada de alguna manera. Entonces esta última, la piedra chancada, podría ser un negocio importante para generar proyectos de infraestructura y vivienda en la olla amazónica. Algunos de ustedes, no sé si conocen la selva, en la selva no hay piedra chancada. Pasando 80 kilómetros de la cordillera ya no hay nada de piedra, no se puede construir, ¿no? Entonces, por eso que las casas son de madera, no es que les guste mucho la madera, ¿no?, sino que está disponible, pero viene el río y se la tumba, ¿no?, viene un aluvión y se lo lleva, es insegura, cualquiera puede entrar, un animalito puede entrar, ¿no?, a veces un poco grandes. Entonces, para Brasil y para Perú necesitamos piedra chancada. Entonces, este trabajo de canteras en los países desarrollados, por ejemplo, yo he investigado en Estados Unidos, todo el volumen de la minería no metálica genera 10 veces más ingreso, más PBI, que la minería metálica. Lógicamente Estados Unidos es un país desarrollado, pero nosotros tenemos ese potencial. Y ese potencial, fíjense ustedes, si actualmente la minería metálica en el Perú representa 30.000 millones de dólares anuales de exportación, así como está, sin mayor valor agregado o con poco valor agregado, para que no se amarguen muchas personas que por ahí conozco, tendremos un estimado de 300.000 millones de dólares, ¿ah?, de adicionales al PBI. Usted sabe que el PBI actual es de 250.000, el oficial, ¿no?, el oficial. O sea, doblaríamos nuestro valor agregado vendiendo piedra chancada a Brasil prácticamente, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, cualquiera que venga y instale una de esas operaciones, ¿no? Y lógicamente la otra cosa que tenemos, que no es un producto metálico, es el cemento, ¿no?, para ser concreto con la piedra chancada. Tenemos felizmente una buena industria de cemento, dominada la industria, hacemos todos los insumos para la industria de cemento, los equipamientos, así que ahí estamos bien. Entonces, combinando, fíjense ustedes, el asunto de la financiación, del financiamiento con la monetización de los metales, con los productos mineros que se pueden trabajar sin mucho procesamiento, tendríamos la solución a todos los proyectos de infraestructura que faltan. En el Perú hay un déficit de infraestructura calculado en 100.000 millones de dólares, ¿no?, pero en toda Latinoamérica debe ser 10 veces eso. Entonces, justamente, todos esos proyectos tienen un retorno asegurado. Mejor dicho, si yo comienzo a imprimir billetes y los presto, nadie me puede meter preso, porque esa persona me va a comenzar a pagar al mes siguiente el retorno de ese capital. Apenas comienza a trabajar su proyecto de ferrocarril, de carreteras, ustedes saben cómo funcionan las carreteras, los ferrocarriles, pagan peajes, pagan fletes, ¿no? Entonces todo el mundo está contento, ¿no? El proyecto, el dinero se imprime y se genera la riqueza, se devuelve la riqueza y da vuelta a la cosa. El dinero no se puede tener guardado, se tiene que emitir y regresar. Entonces, finalmente, ustedes dirán, bueno, yo pensaba que la metalurgia solamente servía para hacer cosas, para hacer maquinaria, para hacer para hacer algunas cosas raras. Pero también podemos hacer esas cosas raras, eso también falta, ¿no? Finalmente, la refinación de metales